La Cámara de Representantes procede con sus planes para destituir al presidente Donald Trump tras la letal irrupción al Capitolio. La decisión de Twitter de cancelar permanentemente la cuenta del presidente Trump ha generado gran controversia en los Estados Unidos. Mientras que en Estados Unidos los hospitales están abrumados por la pandemia del COVID-19, México registra otro récord de casos del coronavirus en un solo día. España despeja carreteras tras el azote de la primera tormenta invernal en décadas, que arrojó unas 20 pulgadas de nieve y dejó un saldo de al menos 4 muertos. Saludos y gracias por acompañarme en esta nueva edición de ENI con Más, un informativo siempre con la verdad. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes procede con un proyecto de ley para enjuiciar políticamente al presidente Donald Trump, acusándolo de ser una amenaza para la democracia de esta nación, tras la letal irrupción al Congreso la semana pasada. Tenemos que hacer algo. Él tiene que realmente enfrentar la justicia. Él fue quien incitó esa violencia que terminó en la muerte de 5 seres humanos. Él amaneció al otro día con sangre en su mano. Él no puede irse tranquilo para su casa sin enfrentar la justicia. Perdemos todo si esto sucede. La presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, hizo el anuncio en una carta a sus colegas en la que señaló que actuarán con solemnidad pero también con urgencia, ya que a Trump solo le quedan unos días en el cargo. Anteriormente, Pelosi dijo que la Cámara de Representantes intentará obligar al vicepresidente Mike Pence y al gabinete a que retiren a Trump del puesto al invocar la 25ª enmienda de la Constitución, pero según la legisladora, ni ella ni el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, lograron localizar a Pence. Por ello, este lunes, los representantes trabajan para aprobar rápidamente un proyecto de ley que conlleve a la destitución de Trump. Y si los republicanos lo bloquean, lo cual es casi seguro, la Cámara Baja convocará a una votación del Pleno el martes. Varios congresistas demócratas se mostraron a favor de esta iniciativa. Un día, 2 días, en 3 días, en 1 hora, él puede destruir este país, como él y sus asociados, incluyendo a Rudy Giuliani y sus hijos, que estuvieron ahí incitando una violencia, un motín, y han muerto personas. Hoy mismo vino el reporte de un guardia del Capitolio que perdió su vida. Ese señor tiene familia. El presidente tiene que responderle a todo eso. Estamos buscando no solamente destituirlo, sino quitarle el derecho por su incapacidad mental y espiritual de ser un líder respetado para que se pueda postular en el futuro. Eso es parte también de la iniciativa que estamos haciendo. Si Trump es destituido, el vicepresidente Pence de inmediato ejercería el poder como presidente interino. Si Pence se opone a tomar la iniciativa para que Trump deje el cargo, Pelosi dijo que la Cámara de Representantes entonces sopesaría los artículos para un juicio político. Aunque no se fijó una fecha para una votación en torno a dicho juicio, se espera que los demócratas en la Cámara de Representantes presenten este lunes los artículos para proceder con ese proceso. La estrategia sería condenar rápidamente las acciones del mandatario, pero postergar un juicio político en el Senado durante 100 días. El Senado tiene el poder tanto de destituir a Trump de su cargo como de evitar que ocupe el cargo en el futuro. Ese segundo poder no expirará cuando termine su mandato, dicen muchos expertos constitucionales. En tanto, 2 senadores republicanos, Pat Toomey y Lisa Murkowski, exigen que Trump renuncie y se vaya lo más pronto posible. Nosotros podemos tener un nuevo presidente, nosotros podemos tener un nuevo Senado y una nueva Cámara de Representantes, pero no necesitamos unos con otros, porque el racismo, la intolerancia, no es solamente algo de Washington, es nacional, incluso está aquí mismo en nuestro vecindario, y nosotros tenemos que vigilarnos unos con otros y ayudarnos unos con otros. Y aunque el presidente Donald Trump se ha mantenido aislado y ha sido repudiado por muchos de sus ex aliados, el mandatario al parecer planea pasar sus últimos días en el poder defendiendo las medidas de su gobierno, especialmente aquellas medidas antiinmigrantes que implementó, como la construcción de un muro en la frontera con México. Trump no ha mostrado remordimiento y tampoco ha asumido ninguna responsabilidad
por su papel incitando a la violencia, provocando caos y tensión el miércoles en un hecho que dejó un saldo de 5 muertos y decenas de heridos, pero con su viaje a Alamo, Texas, el mandatario busca resaltar sus esfuerzos para combatir la inmigración ilegal y levantar un muro fronterizo. Trump era considerado el favorito para la candidatura presidencial del Partido Republicano en 2024, pero ahora podría verse inhabilitado para ocupar el cargo. Un nuevo sondeo de la cadena ABC News, publicado el domingo, determinó que el 56% de los estadounidenses piensa que Trump debe ser destituido antes de que termine su mandato, y 2/3 de los encuestados, el 67%, piensa que merecía buena parte o mucha de la culpa por los disturbios del miércoles pasado. La democracia de este país no es un juego, es un juramento que cuando uno es electo, uno jura arriba de la Biblia para decir que uno va a proteger la constitución de este país. Una persona racista, una persona llena de odio, no merece sentarse en la Casa Blanca. Y hoy tenemos el compromiso de nuestro congresista, que esa persona con la cual ha hecho una pesadilla a esta nación, no tendrá en los libros de la historia un buen final y que finalmente vamos a terminar con la pesadilla de Donald Trump. Muchos republicanos también lo acusan de haber puesto en peligro la vida de su más leal soldado, el vicepresidente Pence, así como la de su esposa, su hija y su hermano, que estaban con él en el Capitolio al momento de esta tragedia. El exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, comparó a aquellos que asaltaron violentamente al Capitolio con los nazis y dijo que Trump es el peor presidente en la historia de los Estados Unidos. En un video publicado en las redes sociales, el republicano comparó a los simpatizantes de Trump, especialmente a los denominados Proud Boys, grupo de extrema derecha, con los nazis. Declaró que el miércoles fue la noche de los cristales rotos aquí en los Estados Unidos, haciendo referencia a los actos de 1938, cuando los nazis en Alemania y Austria destrozaron viviendas, escuelas y negocios judíos en una agresión a la que se llegó a conocer como la Kristallnacht. The broken glass was in the windows of the United States Capitol. But the mob did not just shatter the windows of the Capitol. They shattered the ideals we took for granted. They did not just break down the doors of the building that housed the American democracy. Durante el video, Schwarzenegger dijo que, cito, el cristal roto fue el de las ventanas del Capitolio de Estados Unidos, pero la turba no solamente destrozó las ventanas del Capitolio, sino también las ideas que damos por sentadas y pisotearon los mismos principios sobre los que se fundaron nuestro país. Schwarzenegger, que nació en Austria, agregó que Trump es un líder fallido y se mostró complacido de que su presidencia esté llegando a su fin, señalando que muy pronto el presidente saliente será tan irrelevante como un tuit viejo. También exigió que los que fomentaron estos disturbios rindan cuentas. El también actor exhortó a la unidad nacional y expresó su apoyo al presidente electo Joe Biden. Tras los catastróficos hechos en Washington, la empresa Twitter decidió cancelar permanentemente la cuenta del presidente Donald Trump, alegando que es una amenaza para esta nación, lo cual ha desatado gran controversia en los Estados Unidos. Muchos, como la Liga Antidifamación o ADL, por sus siglas en inglés, han calificado esto como un paso excelente y un final apropiado para un legado de odio y críticas maliciosas, pero otros lo ven como una estrategia de la red social para quedar bien con el gobierno de Biden y hasta como una censura a la libertad de expresión. Pero para tratar este tema me acompaña en este momento el profesor Juan Carlos Polanco, un analista republicano. Profesor, cuénteme, ¿qué le parece la cancelación de la cuenta del presidente Twitter permanentemente? Bueno, Benny, ya era tiempo que le cancelen permanente la cuenta del presidente Trump en Twitter, porque el hombre ha usado la plataforma en los últimos 5 años, creo hasta más, para hablar mentiras, engañar al público, millones y millones de personas a nivel nacional y a nivel internacional, diciéndole a ellos que le robaron la elección, que esto fue un fraude contra él,
que él quiere que todos los que lo apoyen sean fuertes y que el vicepresidente Pence haga lo correcto con todos los senadores y los congresistas para que le den la lección a él. Esas son cosas, Eni, que yo creo que son increíbles y Twitter no necesita de darle la plataforma a una persona con tanto poder, hablando mentiras y conspiraciones y cosas falsas y ridículas, que finalmente vimos lo que pasó la semana pasada en el Capitolio. Polanco, ¿pero no es esto una violación a los derechos del presidente Donald Trump? Bueno, Eri, la Constitución es muy clara aquí. Yo creo que hay muchas personas que apoyan al presidente Trump que se le olvida cómo funciona el gobierno americano. La primera enmienda que permite los derechos de uno poder hablar y escribir y organizarse es algo sagrado en nuestro país y en nuestra Constitución. Pero eso aplica cuando el gobierno hace leyes o crea leyes que prohíben el derecho de una persona a hablar y organizar. Y recuérdense que muchas veces hay restricciones. Por ejemplo, nosotros no tenemos el derecho de organizar un grupo violento para cometer crímenes. Right? Uno no tiene el derecho de estar en un restaurante o un teatro y gritar fuego, porque se reconoce que hay peligro en esas palabras. Uno tiene el derecho de hablar, pero tampoco tiene el derecho de amenazar a otras personas y planear crímenes contra esa persona. Así que hay muchas restricciones en la primera enmienda, pero lo importante aquí es que la primera enmienda protege al individuo contra las leyes que fueron creadas por el gobierno para prohibir el habla o el escrito, o la organización y asociaciones que son creadas para información y para información contra el gobierno. Así que cuando se habla de Twitter, se habla de Facebook, se habla de Instagram, las redes sociales, esas son compañías privadas y la compañía privada pueden determinar qué clase de comunicación se puede tener en su compañía y usando su plataforma. Si ellos deciden que no quieren que las personas hablen en su plataforma de planear crímenes, violaciones, matanzas, asesinatos, si ellos dicen nosotros no queremos que la persona hable de esa manera en nuestra plataforma, ellos determinan eso y no hay nadie que le pueda decir a una compañía privada que se permite esa clase de comunicación. Ahora, profesor, la primera enmienda de la Constitución garantiza los derechos de la libertad de expresión. ¿No está quizás Twitter violando estos derechos de la Constitución o esta parte de la Constitución más bien? No, Twitter no está violando la primera enmienda porque les repito que Twitter es una compañía privada. Ahora, si usted me dice que el Congreso o la Asamblea o el Senado aquí en Nueva York o el Consejo Municipal le dice a un grupo de personas, ustedes no tienen el derecho de hablar, ustedes no tienen el derecho de organizarse, ustedes no tienen el derecho de crear una asociación, bueno, ahí tenemos un problema de la primera enmienda. Pero si una compañía dice, aquí los empleados de nosotros no pueden hablar en Twitter de una forma fea contra un grupo de una raza, un grupo de transgénero, nosotros no permitimos esa clase de comunicación y esa compañía privada luego vota a ese empleado por hablar de esa manera contra una raza o un grupo de personas, ellos tienen el derecho de hacer eso porque esa compañía es privada. Ahora, también hay que reconocer que los mismos apoyadores y seguidores del presidente Trump, cuando Colin Kaepernick, el futbolista americano que jugaba con los San Francisco 49ers, decidió arrodillarse para demostrar la causa de la importancia de la justicia social,
ellos dijeron que el NFL tiene que votarlo y que los 49ers tienen que votarlo y que no hay forma que se pueda aceptar a alguien que se arrodille cuando se cante el himno nacional, que no hay forma que eso se pueda permitir. Esas mismas personas que hicieron ese ruido para que no le den la oportunidad a Colin Kaepernick son las mismas personas que hoy dicen que hay que darle permiso al presidente Trump de usar el Twitter y a todos los que lo apoyan, usar el Twitter para engañar, hablar mentiras y tratar de crear caos en nuestro Capitolio de nuevo. Es algo increíble, porque la hipocresía es grandísima aquí. ¿Y qué podríamos esperar del presidente Trump ahora? ¿Será que quizás podría utilizar otras plataformas de redes sociales? Bueno, creo que el presidente ahora tiene el derecho de llamar a la prensa y tener una rueda de prensa y hablar con ellos directamente. Pero el presidente Trump ahora, en mi opinión, es alguien que está rechazado por el mundo. Y muchos en el partido de él lo están rechazando. Las redes sociales lo están rechazando. La única persona que aceptan al presidente Trump son los seguidores, miembros del culto, que no ven nada malo sobre lo que él hizo la semana pasada. Y van a buscar forma de hablar con ellos directamente. Y creo que van a crear una nueva plataforma. Creo que van a haber otra plataforma que van a permitir personas que entren y hablen de esa forma fea que al presidente Trump le guste. Pero el problema es que a dónde va a ser. Si Google dice que no lo van a tener, Apple dice que no lo van a tener. No sé cuál es la plataforma en las redes sociales o en el internet que pueden usar para comunicarse de esta manera. Profesor, gracias por esa explicación. Para Eni con más. Gracias, Eni. Y bueno, pues recordemos que la cuenta de Trump había sido suspendida temporalmente el miércoles pasado y algunos de los tweets bloqueados. Desde hacía mucho tiempo, Twitter le había dado a Trump y a otros líderes mundiales amplias excepciones a sus normas, las cuales prohíben los ataques personales, el discurso de odio y otros comportamientos. Pero en una explicación publicada en su blog el viernes, la compañía dijo que los recientes tweets de Trump equivalían a una glorificación de la violencia cuando se leen en el contexto de los disturbios en el Capitolio y los planes que circulan en línea para futuras protestas armadas en torno a la juramentación del presidente electo Joe Biden. El jueves, Facebook suspendió también la cuenta de Trump hasta el 20 de enero y posiblemente por tiempo indefinido. En un principio, Twitter suspendió la cuenta del mandatario por 12 horas después que éste publicó un video en el que repetía acusaciones falsas sobre un fraude electoral y elogió a los agitadores que allanaron el Capitolio. El violento asalto al Capitolio posiblemente puso en riesgo a muchos legisladores que posiblemente estuvieron expuestos a una persona que dio positivo al COVID-19 mientras se refugiaban en un lugar no revelado. El domingo, el doctor Brian Moynihan, médico tratante del Capitolio, notificó por escrito a todos los legisladores de la exposición al COVID-19 y los instó a hacerse la prueba. Moynihan no dio detalles sobre qué persona dio positivo al COVID-19, pero informó que muchos representantes estuvieron protegidos y aislados en el salón principal, algunos por varias horas, y que las personas podrían haber estado expuestas a otro ocupante contagiado con el nuevo coronavirus. Durante el incidente, decenas de legisladores fueron trasladados a un lugar seguro después de que partidarios de Trump irrumpieron en el Congreso, rompiendo barricadas, vagando por pasillos y oficinas y saqueando el edificio armados. Algunos miembros del Congreso se amontonaron durante horas en la sala grande, mientras que otros estuvieron allí un periodo más corto. Continuamos con la crisis del nuevo coronavirus, que en Estados Unidos, según datos de la Universidad Johns Hopkins, ha cobrado la vida de más de 374,000 personas y a nivel mundial casi 2 millones, lo que ha causado estragos en el mundo entero. Las autoridades de salud de California reportaron la cifra récord de 695 muertes por COVID-19 en un solo día y muchos hospitales tienen ya dificultades para atender un número sin precedente de infectados. La cantidad de muertos en California desde el inicio de la pandemia se elevó a 29,233,
mientras que las hospitalizaciones rondaban las 22,000 y según las proyecciones podrían alcanzar las 30,000 el 1 de febrero. En Los Ángeles y en otras zonas de alto contagio, muchos hospitales tienen problemas para mantener el ritmo de la atención médica y advierten que podrían tener que racionar la asistencia conforme disminuyan las camas de cuidados intensivos disponibles. Los efectos de esta crisis sanitaria se sienten también en México, que registró otro récord de casos confirmados de coronavirus con 16,105 nuevos casos el sábado pasado y 1,135 muertes ese mismo día. El país ahora ha rebasado los 1.5 millones de contagios totales y hasta ahora registra más de 133,000 muertes por la pandemia. Dado al nivel extremadamente bajo de pruebas de coronavirus en el país azteca, se cree que la cifra real de muertes es superior a los 180,000. Las autoridades sanitarias indicaron que el viernes fueron aplicadas 6,722 vacunas contra el coronavirus, con lo que por el momento el total de vacunas inyectadas ronda las 75,000. En la Ciudad de México, el actual epicentro de la pandemia en México, la ocupación de camas de hospital se encuentra en un 90%. Y en el Reino Unido, el gobierno británico prometió que a todos los adultos se les proveerá una vacuna contra el coronavirus para el otoño. El anuncio se hizo en momentos en que avanza el programa de vacunación masiva en medio de un gran aumento de infecciones y hospitalizaciones. Se espera que esta semana más de 600,000 personas mayores de 80 años de edad comenzarán a recibir invitaciones para vacunarse. Y según el secretario de Salud, Matt Hancock, las autoridades están en camino de alcanzar su objetivo de inocular a unos 15 millones de miembros de los grupos más vulnerables para mediados de febrero. Diariamente en Inglaterra se vacunan más de 200,000 personas. Sin embargo, las muertes reportadas diariamente alcanzaron un récord el viernes con 1,325 para un total de 81,000 en lo que va de la pandemia, la cifra más alta de Europa y justo detrás de Estados Unidos, Brasil, India y México. La reciente decisión de un juez de Miami podría abrir las puertas para que ciertos inmigrantes indocumentados apliquen para la residencia permanente, lo cual podría cambiarles la vida a miles de personas en los Estados Unidos. El fallo del juez Timothy Cole beneficia a aquellos que entraron de forma legal o ilegal y que fueron detenidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, pero luego liberados de un centro de detención por el Departamento de Seguridad Nacional bajo palabra, pero solo aplica a quienes no tienen una orden de deportación. La decisión les valdría como si tuvieran un documento I-94, que les sirve como una tarjeta de libertad condicional o parole. Por lo tanto, estas personas, en su gran mayoría cubanos, que enfrentan la amenaza de un proceso de deportación, sí tienen una entrada válida a Estados Unidos que pueden utilizar para legalizar su estatus migratorio si cumplen con otros requisitos de elegibilidad, como estar casados con ciudadanos estadounidenses. La abogada Norma Botros recomienda a todos aquellos que califiquen aplicar para la codiciada Green Card lo antes posible. ¿Qué es el I-94? La constancia de entrada legal a los Estados Unidos. Esto es algo que al momento de que las personas ingresan, ya sea con una visa de turismo, una visa de trabajo o cualquier otro tipo de visados, y su pasaporte se escanea esa información, pasa al CBP que produce este formulario que se llama I-94. Esto es una constancia de entrada legal a los Estados Unidos y la persona, si en el futuro quiere ajustar estatus o aplicar por residencia, para ser más claro, a través de una petición familiar, tiene la puerta abierta para poder hacerlo. Concretamente, esto puede cambiar muchas cosas y abrir la puerta a una posibilidad nueva para gente que ha entrado con este tipo de situación. De todos modos, lo que debemos saber es que todavía no hay una decisión de lo que se llama el BIA, en inglés el Buró, concretamente el Board of Immigration Appeals, que es una corte administrativa, para que esta quede firme si es que hay una apelación al respecto. Entonces, desde ese lugar puede ser importante
porque mucha gente que había entrado y se entrega a inmigración y le dan un parol, no estaban muy seguros cuál era su situación hasta el momento de que la Corte de Inmigración tomara una decisión. Cabe aclarar que aquellos que entraron de forma ilegal y el juez les otorgó una fianza no podrán ser elegibles para la residencia permanente. Las personas con este parol o si han salido bajo palabra, no bajo fianza y no con órdenes de deportación, tengan la posibilidad de ajustar estatus y aplicar por residencia a través de una petición de un esposo americano, por ejemplo, sin tener que volver a la corte. O sea, esto lo pueden hacer frente a LUCIS, el ajuste de estatus. Así que desde ese lugar puede ser importante para mucha gente que está en esta situación, sobre todo en los últimos años, que ha habido un ingreso bastante importante con gente que ha entrado sin inspección, pero que se ha entregado a inmigración, ¿no es cierto? Y así que, bueno, creo que es una buena puerta para tener en consideración para gente que ha tenido esta posibilidad de salir bajo palabra o de tener un parol. Un informe de la agencia de noticias EFE dice que para que la decisión se aplique a nivel nacional, la Junta de Apelaciones de Inmigración, BIA por sus siglas en inglés, debe aprobar el fallo del juez. El presidente electo Joe Biden continúa con la formación de su gobierno. Biden anunció este lunes que había elegido al veterano diplomático William Burns para dirigir la Agencia Central de Inteligencia, CIA, por sus siglas en inglés. Burns, de 64 años de edad, ha sido embajador ante Rusia y Jordania y tiene una carrera de 33 años en el Departamento de Estado, donde ha trabajado con gobiernos demócratas y republicanos. Ascendió desde las filas del cuerpo diplomático para convertirse en subsecretario de Estado, antes de retirarse en 2014 para dirigir el Carnegie Endowment of International Peace. Biden dijo literalmente que el pueblo estadounidense dormirá tranquilo con Burns como nuestro próximo director de la CIA. Ahora nos vamos a España, donde por lo menos 4 personas murieron debido a inundaciones o a las bajas temperaturas provocadas por una poderosa tormenta invernal que arrojó 20 pulgadas de nieve en la madre patria. El mal tiempo paralizó gran parte del centro del país durante el fin de semana y también atrapó a unas 1.500 personas en sus vehículos, algunas de ellas por hasta 24 horas. Se trata de la mayor nevada en 50 años, que ha dado paso a una ola de frío, afectando a la distribución de la necesitada vacuna contra el coronavirus y causando el cierre del Aeropuerto Internacional de Madrid, escuelas, la importante línea de trenes rápidos entre Barcelona y la capital española y otras oficinas públicas. Las autoridades han pedido a la gente evitar salir de casa si no era necesario. Según la Dirección Nacional de Tráfico, casi 700 carreteras seguían afectadas en toda España y hacían falta neumáticos de invierno o cadenas. De hecho, el sistema de metro subterráneo era la única forma viable de ir a trabajar en transporte público. En Madrid, las autoridades pidieron a la población que evitara las pocas calles que Protección Civil y la Unidad Militar de Emergencias habían logrado despejar para ambulancias y vehículos de emergencias. Terminamos este informativo con una noticia del Vaticano, donde el Papa Francisco cambió la ley para permitir que las mujeres puedan ejercer más funciones durante la misa, pero reiteró que éstas no pueden ser sacerdotes. El sumo pontífice enmendó la ley para formalizar lo que es una práctica común en muchos lugares del mundo, que las mujeres puedan leer el Evangelio y asistir en el altar durante la Eucaristía. Anteriormente, esas labores estaban reservadas oficialmente a los hombres, aunque se hacían excepciones. El Papa dijo que hacía el cambio para aumentar el reconocimiento a la preciosa contribución de las mujeres en la Iglesia e insistió en que todos los católicos bautizados juegan un papel importante en la misión de la Iglesia. El Vaticano reserva el sacerdocio a los hombres, pero el Papa Francisco se ha visto presionado para que permita que más mujeres se conviertan en diáconos, ministros ordenados que realizan muchas de las mismas tareas que los sacerdotes, como oficiar bodas, bautismos y funerales, lo que según muchos daría más influencia a las mujeres en la labor pastoral y la gobernanza de la Iglesia,
al igual que ayudar a contrarrestar la escasez de sacerdotes. Los que se oponen afirman que este cambio simplemente allanaría un camino que podría terminar ordenando a las mujeres como sacerdotes. De esa manera terminamos este informativo de ENI con Más, agradeciéndoles su tiempo y su confianza, invitándolos a que me sigan en todas las redes sociales. No se olviden de inscribirse a este canal en YouTube, de darle like a este video y de compartirlo. Más noticias, muy pronto los espera ENI con Más. Hasta la próxima.